Mi amor, graba para tu abuelita. Sí. Ok. Ya, un momentito que no sé si Bueno, estuve meditando en esto que le voy a compartir el día de ayer con una persona, eh, debido a que tenía mucha ansiedad por lo que podía pasar con sus bienes y las cosas por las que había trabajado, ¿no?, en la tierra. También, conforme a lo que estuvimos hablando hace un rato, eh, me gustaba que Jason hablaba, bueno, los del mundo son una cosa y nosotros somos otra cosa, ¿no? Los del mundo pueden pensar de una manera, pero nosotros tenemos que pensar de otra manera. Y eso es así. Los del mundo, eh, eh, las personas del mundo, cuando hablo de las personas del mundo me refiero a aquellos que no tienen la fe cristiana bíblica, ¿sí?, y conforme a las enseñanzas de Jesús, sino todos los demás, porque pues hay gente que es religiosa, pertenecen a alguna religión, pero no siguen, no viven conforme a las enseñanzas de Jesús, específicamente, y de Jesús y sus apóstoles. Que eso básicamente se trata de la vida cristiana, vivir conforme a las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. ¿Ok? Entonces, como ellos viven de otras maneras, la vida de ellos es diferente. Para empezar, porque creen diferente. ¿Ok? Este, nosotros tenemos que entender, o lo que quiero compartir hoy que tenemos que entender es de qué se trata la vida, ¿ok? Y cómo nosotros tenemos que verla, esta vida presente, ¿ok? Entonces, para eso, pues vamos a leer estos versículos desde el 8. Esto es Hebreos 11, es el capítulo que habla de la fe, como aquí dice grandes ejemplos de fe. Recordemos que antes hemos hablado de la fe como confianza, ¿ok? Como la confianza. Y quiero leer a partir de acá. Abraham, primero, quiero recordar un poquito de lo que pasó con Abraham. Abraham fue un hombre que Dios llamó cuando él estaba en una tierra, ¿sí?, en su tierra. Voy a buscarle aquí mapa viaje de Abraham. Dios llamó a Abraham estando acá, en la tierra de Ur, ¿sí? Y él viajó todo esto que hoy en día trasladarse de aquí a aquí son varios países, ¿sí? Estos son varios países. Aquí está Jerusalén, ¿sí? Y aquí pues hay otros países. Y él se trasladó todo esto y a pie, ¿no? A pie y con la familia. Entonces, Dios lo llama aquí y lo que le dice Dios es, Abraham, sal de esta ciudad, sal de esta tierra, y yo te voy a llevar a una tierra, ¿sí?, que nosotros conocemos como la tierra prometida. Yo te voy a dar una tierra como herencia. Ahora, esta tierra no es cualquier tierra, es la tierra más próspera que hay. Por eso se dice de la tierra de Jerusalén en la Biblia, esa tierra, la que llaman la tierra prometida, se dice que fluye leche y miel. No es que literalmente fluye la leche y la miel, sino que era una tierra muy próspera. La tierra tiene agua dulce y la tierra tiene mar y la tierra, la producción de la tierra es muy buena y los animales muy buenos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, era una tierra que sobre todo en su época, obvio que era muy exquisita de tener porque eh, la riqueza, la riqueza se daba por la capacidad de producción tuya, cuántas vacas tenías, cuántos terneros tenías, cuánto a nivel agrícola producías. Entonces, entregarte esta tierra
era una riqueza muy, muy, muy grande. Entonces a Abraham le dicen, él está aquí y él está tranquilo, ¿sí? Él está ahí con su familia, está tranquilo. Y Dios se le aparece y le hace pues una serie de promesas y una de esas es sal de la tierra, que yo te voy a dar otra tierra donde fluye leche y miel. ¿Okay? Entonces Abraham sale en todo este camino y en todo este camino a Abraham le pasan pues 1000 cosas, ¿sí? Casi le secuestran la mujer, bueno, es 1000 cosas que pasa a Abraham, no tan agradables. Caminó por mucho tiempo, seguramente tuvo mucha sed, hambre, pasó frío, etcétera. ¿Sí? Entonces, como le digo, estuvieron presos, bueno, entre otras cosas. Ahora, lo que va a relatar el versículo es qué pasa cuando Abraham, después de haber pasado todos estos problemas, hace. Eso es lo que yo quiero que vean. Él está tranquilo, Dios lo saca, él pasa por un montón de cosas, frío, hambre, sed, problemas, lo robaron, casi lo secuestran, todo lo demás. Y cuando llega aquí a la tierra prometida, ¿qué hace Abraham? ¿Sí? Entonces dice, fue por la fe o por la confianza de Abraham que obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Y fue a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Entonces, hasta aquí voy a parar un momento. Dice que él llegó a la tierra que Dios le prometió. Y Dios se la prometió y Dios se la dio. Pero dice que vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Es decir, en la Reina Valera dice que vivió en tiendas. ¿Sí? Aquí le dicen campings, ¿no? Es como que usted viviera, ¿sí? O que como que viviéramos en campings o en carpas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué? Abraham sale de su tierra donde está cómodo y tiene todas las cosas, pasa una serie de problemas, llega a la tierra prometida, que es la tierra que Dios le quiere dar. La tierra es muy buena para vivir, pero él no construye casas, ¿sí? Él no se establece allí, sino que vive como en carpas, como un extranjero, como que está allí de paso. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Si esa es tu tierra, si esa es la tierra que están entregando, si te están entregando lo mejor, imagínese usted que un día pues alguien aquí hay lotería, ¿cierto? Aquí hay lotería. Imagínese que usted se gana la lotería y se gana, no sé, 2.000 millones de pesos, ¿sí? Y entonces usted se gana la lotería y compra casa y carro y todo y tiene todo, ¿sí? Pero usted está como incómodo, ¿no? Como que, sí, no. Estoy aquí ya, tiene casa propia y toda, pero está incómodo. No, no. Es como que si esa no fuera su casa, ¿sí? Eso es lo que está pasando con Abraham. Es como que si le dieron una casa, se ganó una casa, ¿sí? Pero él está ahí y no siente que es su casa. Eso es lo que pasa con Abraham. Entonces, aquí en el versículo 10 nos dice el por qué. Y también voy a leer unos versículos más adelante. Dice, Abraham, o sea, él vivió así, vivió como un extranjero en carpas. ¿Por qué? Porque Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Qué tal? Entonces, Abraham, pueden abrir los micrófonos y podemos interactuar, ¿no? Este,
Abraham esperaba esa ciudad, o sea, cuando llega a la tierra prometida, él dice, pues muy chévere, todo muy próspera, los animales, la cosa, el agua, todo está bien, la tierra produce, eh, pero yo no quiero eso, es lo que dice Abraham, ¿sí? Yo quiero la ciudad que tiene cimientos eternos, que fue diseñada y construida por Dios. Ahí es que yo quiero vivir, ¿sí? Esa era la esperanza de Abraham. Y por supuesto que es bien merecido el nombre del padre de la fe que le han dado a Abraham, porque definitivamente pues es lo que cada uno de nosotros los cristianos eh, deberíamos pensar. Por eso yo le decía al inicio, usando también lo que hablaba Jason, eh, nosotros no podemos pensar ni ver las cosas como los demás del mundo. Los demás del mundo se quieren quedar en el mundo. ¿Qué pasa con los demás del mundo? Quieren estar aquí, quieren las riquezas aquí, quieren acomodarse aquí como si fueran a vivir eternamente aquí. ¿Sí? Ahí está el punto, ¿no? Los del mundo ven todas sus esperanzas en lo que hacen, en los resultados que tienen aquí y en lo que pueden construir aquí y ahora. Entonces, en algunos casos, cuando le quitan o cuando ven amenazado lo que han construido aquí, ¿qué pasa? Entran en angustia, entran en depresión, entran en desespero, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y eso pues es un tipo de personas, los que han adquirido cosas o han llegado a tener cosas y se las quitan y pues no pueden vivir, ¿sí? Eso es un tipo de la cosa, un tipo de persona. Y el otro tipo de persona está, y por eso hablábamos de las marchas al principio, ¿no? De las marchas que están pasando acá en Colombia y todo. Este, porque ellos quieren arreglar las cosas aquí y ahora, y quieren que las cosas estén bien aquí y que todo Colombia se vuelva el país de las maravillas. Y bueno, y como Colombia, todos los demás países, ¿sí? Están en una preocupación extrema porque todo sea perfecto, es que porque esto hay que arreglar todo, lo cual humanamente no es posible porque el humano es imperfecto, para empezar por ahí. Por eso, Abraham quería la ciudad de cimientos eternos que fue diseñada y construida por Dios, porque solo esa ciudad diseñada y construida por Dios va a ser perfecta. Es la única, es lo único que nos permite eh, tener una esperanza de aquel anhelo que todos los seres humanos tenemos de que haya perfección, de que haya justicia, de que haya verdad, de que haya sustento suficiente, de que haya, bueno, paz, tranquilidad y otras cosas. Eh, y eso está bien quererlo, pero hay que entender que por más que luchemos acá en la tierra, siempre va a faltar algo porque no es, no es esa ciudad de cimientos eternos. La tierra es pasajera, ¿sí? La tierra sí es pasajera. Entonces, eh, aquí voy a saltar hasta este versículo 13, hasta el 16. Dice, todas estas personas, refiriéndose Abraham, su familia y los que están nombrados atrás, Noé, etcétera. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Importante, ¿murieron qué cosa? Creyendo. El creer es importante porque cada uno de nosotros vivimos según lo que creemos. Nosotros tomamos decisiones según lo que creemos. Entonces hay que estar pendiente en el fondo realmente qué es lo que creemos, porque eso que creemos profundamente es lo que se va a reflejar en nuestra vida y en nuestro compartir, ¿sí? En nuestras las decisiones que tomamos. Entonces,
Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron, esto es importante, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Coincidieron que no eran de aquí, que estaban de paso. Y qué cosa importante, lo creyeron. Ellos creyeron profundamente que ellos estaban de paso en este mundo. Entonces, cuando usted cree profundamente que usted está de paso en este mundo, su comportamiento va a ser diferente, y por eso hablábamos, ¿no? El comportamiento de los cristianos va a ser diferente porque ya el cristiano no va a trabajar de la misma manera que él trabaja el mundo. El cristiano no va a buscar la producción, o sea, no va a buscar desarrollarse económicamente, profesionalmente y todo lo demás de la misma manera o por las mismas razones o esperando las mismas cosas o pensando en las mismas cosas que los del mundo. Y por eso usted puede estar o podemos estar en medios similares a los demás, ¿sí? O en el mismo medio que los demás, pero ellos no entienden por qué nosotros andamos diferente, ¿sí? No entienden por qué vemos la riqueza de manera diferente, no entienden por qué vemos el trabajo de manera diferente, el estudio de manera diferente. Lo vemos diferente porque creemos una cosa que es importante o debemos creerla, que somos extranjeros y nómadas aquí en este mundo. ¿Sí? Entonces dice, es obvio que los que se expresan así esperan tener su propio país. ¿Sí? Los que se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado, ¿sí o no? Si Abraham, en medio del viaje, hubiese dicho, ay, es que me hace falta mi tierra, no le cuesta nada y se devuelve, ¿sí? Entonces, es obvio que los que se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces, ellos sí buscan algo mejor, pero entienden que en esta vida, no es que yo esté siendo pesimista ni que diga que no hay que sumar a la sociedad, porque sí hay que sumarle, ¿sí? Y hay que buscar que todo sea mejor, pero tenemos que saber que mientras el ser humano, y sobre todo cada vez más, está más alejado de Dios, mientras Dios esté menos presente en la vida de los humanos, y el humano siendo imperfecto, va a generar sociedades imperfectas, gobiernos imperfectos, economía imperfecta y todo lo demás. Entonces, todo viene de lo que se cree, de cómo se ven, de cómo se perciben las cosas. Y eso es entonces lo que vemos en el ejemplo de Abraham. Abraham salió de su tierra, entró a la tierra prometida y habitó como si fuera extranjero, como que todavía no había llegado, como que le faltaba algo, porque ese algo que le faltaba es que, como dice aquí al final, él buscaba un lugar mejor, una patria celestial. Y eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que anhelar. Como les decía, está bien participar por los derechos de todos, está bien querer que Colombia sea mejor, que Venezuela sea mejor, que cualquier país sea mejor, que nuestras ciudades sean mejor, está bien, ¿sí? Pero mejor, también mejor, más cerca de Dios, mejor con más valores. Pero al final de todo, nuestras esperanzas no pueden estar puestas aquí. Tienen que estar puestas en la patria celestial, como dice allí, ¿no? En la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hermano, eso es algo que yo quería compartirles y dejarles de reflexión. Lo estuve, como le dije, estuve reflexionando.
con una persona el día de ayer porque está cerca de perder sus bienes y entonces se le acaba, dice, ¿para qué yo trabajo tanto? ¿Para qué yo trabajé tanto? ¿Sí? Si tu esperanza y tu tranquilidad está puesta en esta tierra, en cualquier cosa de esta tierra, cuando se acabe, porque se va a acabar, y cuando se acabe, entonces no vas a tener razón de vivir, ¿sí? Pero nosotros los cristianos no somos así porque nuestra esperanza no está aquí. Está en Dios y en la ciudad que Él ha preparado para nosotros. Amén. ¿Quieren decir algo? Si quieren decir algo, pueden abrir los micrófonos. Mira, y hablando de la fe, ¿me escuchas, Mar? Sí. Hay el siguiente versículo que habla aquí, que dice donde dice que Abraham había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Ajá. Pero Dios le prometió a él algo y le dijo, de Isaac va a salir tu descendencia. Uh-huh. Entonces él tenía eso, o sea, a él no le importó hacer lo que hizo, iba a sacrificar a su hijo porque él dijo, no importa, porque si él muere, Dios lo va, si la descendencia va a salir de mi hijo, mi descendencia, mi hijo va a vivir de alguna manera. O sea, es una fe demasiado hermosa de la cual tenemos que tener ese ejemplo y esa seguridad nosotros. Sobre todo, por lo menos, hablando de los bienes materiales que nosotros perdimos, porque nosotros, Guillermo y yo, pensábamos siempre que nosotros nos retiramos, nos jubilamos, vamos a tener una vida así ya asado, vamos a estar en el Guapo, regresando a la casa, nuestros nietos van a estar allí, cerquita de nosotros, y nosotros disfrutando todo eso que nosotros queríamos, y nosotros hemos pasado por muchas cosas, Uh-huh. y no tenemos nada en realidad. Tenemos una casa que no tenemos, yo pienso muchas veces, tengo una olla y tengo la olla ya en la casa, o tengo unos platos allá, o tengo una cosa que me hace falta en la cocina y yo allí en la casa hay uno. Y nada de eso es cierto porque no lo tengo, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios en el cielo, imagínate, Jesús vino a crear unas moradas eternas para nosotros y prepararlas para cuando nosotros estemos listos para estar allá. Entonces, bueno, sí, eso nos hace reflexionar mucho sobre los bienes, sobre las cosas materiales, sobre todo de cómo nosotros debemos actuar frente a ellas. O sea, un día tenemos, otro día no tenemos, y siempre Dios está ahí con nosotros. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo, y Él siempre está ahí con nosotros. O sea, no importa. Sí, así es, así es. ¿Alguien más? Gracias, hermanos. Y que de acuerdo a lo que Dios prometió a Abraham, pues hoy en día también Dios nos ha prometido a nosotros por medio de Jesús también una tierra o una ciudad, ¿no? Diferente. Entonces, por la cual nosotros, independientemente de la situación que estemos, debemos permanecer creyendo y firmes. Y pues que nuestra fe aumente cada día y enamorarnos cada día más de Dios por sus promesas y por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Sí, así es. Así es. Y la confianza en esas promesas, porque es que pues yo estaba reflexionando y a veces el problema, nosotros sabemos que existen las promesas, ¿no? Pero la lucha es confiar completo. La lucha es confiar bien completo. Sí, hermano, porque muchas veces las circunstancias de la vida nos apagan la fe o dejamos de
realmente creo que ahí es donde nuestro corazón se pone a prueba, ¿no? Porque o estamos en Dios por las cosas que Él nos puede dar en esta tierra o de verdad estamos por las que Él ha prometido y por lo que Él ha hecho por medio de su Hijo. Sí, Entonces, no debería ser así, deberíamos siempre estar, o que nuestra fe sea como el ejemplo de Abraham, una fe grande, ¿no? Una fe fuerte y construirla cada día más. sí, así mismo es. Bueno, ¿alguien más? No, pues sí, que esa falta de fe es lo que hace que la iglesia del Señor hoy no avance porque pues, hablarlo y decirlo es fácil, pero cuando nos vamos a la realidad, la mayoría preferimos el ahora, lo que necesitamos, lo que queremos y perseguimos esas cosas por encima del sueño de Dios. Entonces, pues Abraham inicialmente ya lo dejó todo y luego estuvo dispuesto a vivir como si no tuviera nada. Entonces, a veces eso es algo, por lo menos, se evidencia nuestra falta de fe y la confianza en las promesas de Dios, porque Él dice que busquemos primeramente el reino de su justicia y las demás cosas las da por añadidura, pero nosotros, el día a día nos muestra que nosotros nos enfocamos en la añadidura y no en el reino, en realidad. Porque lo confesamos que creemos, pero no vivimos, digámoslo de esa manera, ¿sí? Porque, pues, en cierta manera, somos presas del sistema o nos dejamos, en vez de guiar por el reino o el sistema del reino, somos dirigidos o guiados por el reino de este mundo, por el sistema de este mundo. Y Sí, entonces ¿cómo que se dice? Nuestros valores se invierten y realmente le damos más importancia a una seguridad laboral o a un empleo y llega el momento en que colocamos todas esas cosas por encima de Dios mismo. sí, Y así por lo es. menos la iglesia del primer siglo era lo que tenía. Esos manes no tenían nada. Buscaban era siempre glorificar el reino y si era necesario entregar sus vidas, pues no les importaba entregarlas. Sí. Aunque sí tenían. Nosotros, por lo menos, uno de nuestros problemas, que día escuchaba a un predicador hablar de eso y uno de los grandes problemas en la iglesia, él decía que nosotros como padres no queremos que a los hijos les falte lo que a nosotros nos faltó y por eso estamos dispuestos incluso a faltarle al Señor con tal de asegurarle a nuestros hijos lo que a nosotros no nos faltó. Pues lo que a nosotros nos faltó. Y la iglesia del primer siglo llevaba hijos y todo, y los cremaban con hijos y todo. Entonces, claro que es sencillo decirlo, lo reitero, pero ahí es donde está realmente lo que se llama la fe, ¿no? Definitivamente, hablaba el domingo pasado con una persona y él decía que la fe que no ha sido puesta a prueba o la fe sí, la fe que no ha sido puesta a prueba no es verdadera fe. Sí, sí, así es. Bueno, listo, hermanos. Entonces, pues acompáñenme a orar y cerramos con eso la enseñanza. Padre, te damos gracias por recordarnos hoy esta enseñanza, por hacernos reflexionar respecto a la confianza que nosotros podemos tener en, en ti, en lo que tú has prometido, pero a la vez, Señor, también reflexionar cuán verdadera está siendo esa confianza en nosotros y cómo eso o cuánto eso realmente se muestra en nuestras vidas, en las decisiones que tomamos cada día, en lo que hacemos, eh, todo esto, Señor. Gracias te damos porque siempre tu palabra es buena con nosotros y nos hace recordar y reflexionar acerca de muchas cosas buenas. Ayúdanos a tener fortaleza.
para enfrentarnos a veces a nosotros mismos, como decía Luis, al sistema, a todas esas cosas, y te pedimos, Señor, nos indiques los caminos que debemos seguir, las cosas que debemos hacer, y recordarnos siempre cómo tú eres el sustentador, el proveedor de todos nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia, a todos los hermanos que están acá hoy conectados, y los que ya no están aquí con nosotros también, bendíceles para que todos, Señor, se acerquen a ti, te conozcan o vuelvan a recordarte, Señor, y puedan plantar una mejor vida, no aquí, Señor, sino allá en el lugar celestial que tú has preparado para nosotros. Te damos gloria y honra, Señor, por lo que tú haces por todos nosotros. En el nombre santo de tu Hijo Jesús oramos. Amén.